falló en la conexión. Entonces me imaginé que ya me están presentando, pero, no, pero yo no escucho. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo a todos desde Mérida, Yucatán, en México. Voy a poner una imagen nada más rápido durante la presentación para que tengamos una idea de más o menos de qué es de lo que estamos hablando durante esta breve y concisa charla. Bueno, lo primero, comentarlo. ¿Cuál es una de las raíces de lo que vengo a presentar y de lo que voy a platicar con ustedes? Mi duda sobre si el pangolín era inocente o era culpable de estar participando en la cadena de mutación del virus SARS-CoV-2, bueno, de los coronavirus, y que se habría convertido en el virus SARS-CoV-2 y habría terminado de convertirse en el causante de esta epidemia de COVID-19 a nivel mundial. Y esa era mi pregunta, ¿no? ¿Es o no parte de esta cadena de mutaciones biológicas? Y luego la segunda pregunta que me hacía era, en términos periodísticos, ¿yo puedo apelar a la presunción de inocencia en la investigación científica? Parto de eso como una de las principales anécdotas de lo que dio pie a la existencia de este proyecto del que vengo a hablar con ustedes, que es COVID Conciencia, ¿no? Porque lo que yo decía es, si no existe suficiente evidencia de que este animalito que me parece tan simpático, un mamífero del norte de África y de Asia que me parece tan simpático, pudiera ser en parte responsable de la enfermedad que estamos viviendo, pues si no hay suficiente evidencia, entonces yo decía, apelo a la presunción de inocencia que se maneja en el sistema judicial y sostengo que el pangolín es inocente hasta que se muestre lo contrario. Eso era por una parte. Bueno, y luego un segundo escenario que motiva todo este proyecto es que de pronto no solo tenemos una gran cantidad de noticias falsas o de bulos o de como quieran ustedes llamarle o información engañosa publicada por distintas entidades o distintos personajes públicos, incluso gobiernos, artistas, pseudocientíficos o científicos y científicas muy reconocidas y reconocidos que de pronto empezaron a participar en esta serie de discursos de negacionismo sobre la pandemia de COVID-19. Sino que además teníamos otro problema gravísimo que era la mala interpretación de los estudios académicos, de los papers y sobre todo la presentación en medios periodísticos de papers académicos que eran preprints y se presentaban como si fueran ya datos estrictamente concluyentes, ¿no? Y me parece un segundo problema grave en lo que estábamos viviendo en términos desde la observación del trabajo del periodismo científico. Y bueno, y entonces lo que se me ocurre un poco más o menos es cuál pudiera ser la solución hacia eso, qué es lo que puedo yo aportar desde un proyecto personal que tengo desde hace años que se llama El Editor de la Semana y a lo que me dedico es a hacer verificación y fact-checking de datos, de discurso público y de aquello que las personas compartimos a través de las plataformas de medios sociodigitales como Facebook, Twitter, WhatsApp, entre otros, ¿no? Y esto coincide con la lectura que hago de un tuit de Aleida Rueda. Aleida es la presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, en el que ella se quejaba de que los grandes medios en México no estaban dándole una interpretación adecuada a la información que se publicaba de ciencia sobre la pandemia y sobre el virus, así como posibles tratamientos o el avance en el posible desarrollo de una vacuna. Estoy hablando de hace ya varios meses. Y además ella, más que un tuit donde cuestionaba, era un tuit donde incluso manifestaba su molestia ante ese papel de los medios y remataba diciendo, habemos tantos periodistas especializados, ¿por qué no nos contratan? Y crea un hashtag para ese tuit llamado COVID Conciencia, es decir, es la primera vez que leo el hashtag COVID Conciencia. Y en ese mismo momento le llamo inmediatamente a Leida y le comento, ¿sabes qué? Acabo de estar platicando hace unos días con Daniela Mendoza del portal Mexicano Verificado, que hace verificación de discurso público y de datos en México. Y le dije, y desde hace tiempo traemos la idea de hacer algo especializado en verificación de temas científicos en el portal de Verificado. Ya habíamos hecho un par de publicaciones el año pasado. Lo habíamos platicado personalmente en febrero de este año, antes de que tuviéramos todo este asunto de la pandemia encima, y traíamos ahí algunas ideas tejiendo entre Daniela Mendoza, el resto del equipo de Verificado y un servidor. Entonces se lo comento a Leida y le dije, casi al tono de Elsa, de Frozen, de Disney, en vez de decir, ¿y si hacemos un muñeco? Le dije, ¿y si hacemos un proyecto? Hoy casi recuerdo que probablemente se lo habré cantado, ya ella se acordará si lo canté o no.
Y bueno, empezamos a tejer algunas ideas. Aparte, yo ya había tenido contacto con un grupo de chicas que se encuentran ya agrupadas bajo la denominación de científicas mexicanas y que son científicas de origen mexicano en diversas disciplinas, diversos grados académicos, que están viviendo en México o en el extranjero y formaron un colectivo a través del cual comparten experiencias y conocimientos. Entonces, las unimos ahí un poco al grupo y bueno, luego puse un post en Facebook solicitando a gente que pudiera ayudarnos para diseñar, para editar videos o audio y se sumaron algunos voluntarios y aparte luego otro grupo de un colectivo llamado La Bombilla Iluminarte Conciencia, que también están haciendo comunicación pública de la ciencia en México, combinándola con información cultural y de arte. Y esto es lo que permite establecer de pronto, cuando nos dimos cuenta, teníamos esto que decidimos además llamar ya directamente COVID Conciencia a partir del hashtag, y nos dimos cuenta que teníamos un colectivo ahí bastante extraño entre gente que tenía, pues que no eran periodistas, pero que querían participar en la parte del diseño o en la edición de audio o video, o que no tenían alguna especialización en ciencia, pero sí eran periodistas, o que estaban más inclinados a la parte cultural, pero querían participar en esto. Y aparte, bueno, este paraguas de doble de la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia, de verificado, y el elemento que me parece a mí el más importante y que siempre me gusta destacar, un grupo de personas, en este caso todas mujeres, especialistas en diversas disciplinas académicas, que estaban dispuestas no solamente a asesorarnos, sino a colaborar dentro del proyecto. Y creo que esta es una de las partes más interesantes de COVID Conciencia. La mayoría de los medios periodísticos o de los periodistas acudimos con la gente de la academia, con las científicas o científicos a pedirles la información para hacer nuestras notas. Y lo que hicimos nosotros en COVID Conciencia fue diferente. Nosotros pactamos con este grupo de científicas mexicanas a través de dos de sus representantes, Patti Rodil y Talía García, incluirlas como parte de la redacción. Es decir, metimos a la fuente dentro de nuestra relación, redacción virtual, porque bueno, no tenemos una oficina ni estamos todos en el mismo lugar, algunos en Ciudad de México, otros en Veracruz, otros por Puebla, otros en el extranjero, entonces esto está bastante en Guadalajara también, entonces estamos dispersos, pero logramos crear lo que hemos denominado como un proyecto colaborativo de periodismo explicativo y de verificación con evidencia científica. ¿Y por qué lo señalo así? ¿Por qué es colaborativo? Bueno, porque parte de diversos medios y diversos especialistas que teníamos una intención definida para hacer algo. Y posteriormente definimos que tenía que ser algo que fuera fácil de entender y eso implicaba que utilizáramos un lenguaje explicativo, es decir, que no solo diéramos el hecho, bueno, ya hay una vacuna o no es cierto que no hay una vacuna, sino, a ver, ¿cómo es una vacuna? ¿Cómo se desarrolla la vacuna? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿Cuáles son los antecedentes de la fabricación de vacunas? ¿Qué es una vacuna? Una vacuna de ARN, ¿qué es una vacuna con un virus disminuido? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funciona en el cuerpo? Es decir, toda la parte detallada y explicada de cada información que nosotros estuviéramos verificando y revisando. Y bueno, por ende, hacer también un papel de verificación, de decir, esta información que se publicó en tal medio es engañosa, esta es imprecisa, esta es completamente falsa, y con que, sobre todo, con evidencia no solamente que la encontráramos en otros medios, sino con evidencia científica, es decir, a partir de los propios documentos y papers académicos y a partir de esta asesoría que yo destaco mucho del grupo de científicas mexicanas, ¿no? Lo cual ha implicado que cada vez que publicamos algo haya un largo proceso. No somos un medio como tal, somos un grupo colaborativo que existe, digamos, en la nube, en Internet, y que está sustentado, ¿sí? Sus resultados se publican en la bombilla Iluminarte Conciencia, en Verificado, en la red, en el blog de la red y en las cuentas de medios sociodigitales de cada uno de los integrantes, pero insisto, no está integrado como un medio como tal, ¿no? Entonces, bajo este esquema colaborativo en el cual estábamos explicando y en el cual decimos verificar, decimos, tenemos que hacer esta verificación muy bien armada con este grupo de gente que ya está trabajando con nosotros, que son las científicas mexicanas, ¿no? Y bueno, esto nos ha permitido, como pueden ustedes ver en pantalla, ya no solamente pues estar haciendo el trabajo dentro de México, sino que hemos logrado toda esta serie de alianzas de medios
y de grupos que han replicado la información que publicamos en COVID Conciencia. Pues ahí está Ecuador Chequea, Radio UNAM, Salud con Lupa, PopLab, La Pandemia, Rey de Chile, Uniradio 99.7 FM, Diario el 9 de Julio, Ciencia de Puerto Rico, Colombia Check, Ojo Público, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Y bueno, y en el caso de Ecuador Chequea, incluso nos pidieron en algún momento las pequeñas infografías que hacemos para traducirlas a una lengua de un pueblo originario ecuatoriano, ¿no? Lo cual nos pareció fantástico poder trascender incluso más allá del idioma español y además después de estar ya trascendiendo con este proyecto en América Latina. ¿Cuál es el desafío que tenemos ahora? Por las dinámicas propias de cada uno de los integrantes de COVID Conciencia, lo hemos, y ahí yo asumo mucha responsabilidad como uno de los editores, lo hemos descuidado un poquito y hemos parado un poco la producción y estamos buscando las maneras de poder continuar y darle de nuevo mucha fuerza a este proyecto, ¿no? Y dentro de ese reto está también seguir comentando cómo surgió el proyecto, qué es lo que hemos hecho, qué alcances hemos tenido y destacar muchísimo la importancia de que el mejor periodismo hoy se tiene que hacer a través de la vía colaborativa y tiene que ser explicativo y tiene que sustentarse siempre en la verificación. Tenemos que estar bien seguros y tener bien amarrados lo que publicamos porque eso es lo que le va a dar mejor información a la gente para tomar decisiones. Y no solamente porque haya sido una necesidad durante una situación de crisis pandémica como la actual, sino en general, ¿no? O sea, entonces creemos firmemente en la colaboración, en la verificación y en tener la mejor evidencia posible siempre, ¿no? Y bueno, ejemplo de las cosas que nos han ocurrido, para cerrar ya rápidamente, pues decidimos lanzar hace unos meses una campaña contra, bueno, no contra, sino exponiendo los riesgos de la ingesta del dióxido de cloro, que se ha vuelto tan famoso en América Latina actualmente, aunque ya tenía más de 10 años vendiéndose en muchos países. Y bueno, la respuesta la medimos no solamente de manera cuantitativa por cuántos replicaron las notas que publicamos o los contenidos que generamos, sino por los ataques que tanto la red como verificado como un servidor recibimos de algunas entidades o algunas personas que son promotoras de este compuesto. Pues eso es COVID Conciencia y bueno, y quiero agradecer la oportunidad por de haber tenido para exponer este proyecto que espero que podamos seguir llevando a cabo y que se convierta en algo todavía trascendente más allá de la pandemia. Muchísimas gracias, Luis. Es un gusto tenerte, por supuesto, para nosotros. Y ahora vamos a continuar esta sesión con Raiza, quien es cofundadora y directora de Estudios Planeteando, una iniciativa también mexicana, pero ya vamos a mirar más hacia el lado de la divulgación. Entonces, bienvenida, Raiza, y este es tu público. Muchas gracias, Tania, y gracias por la invitación. Y es un placer estar aquí con todas estas personas tan experimentadas. Mi tema del día de hoy es la inclusión de temas de justicia social en la comunicación de la ciencia. Y elegí este tema justamente porque yo llevo trabajando en el proyecto Planeteando desde hace 3 años. Yo y mi esposo fundamos este proyecto y lo que buscábamos al principio era solo la comunicación del cambio climático. Y con el tiempo se ha expandido un poco a comunicación de ciencias ambientales, de geociencias, pero nos dimos cuenta que un eje central para la comunicación de estos temas no solamente es la parte científica, sino que es la comunicación de cómo afecta también a diferentes grupos de la población y cómo estos impactos diferenciados tienen razones que vienen pues de la sociedad, ¿no? De estructuras políticas, económicas y sociales. Y pues quería compartir un poco de las reflexiones que hemos generado pues en los últimos 3 años, ¿no? De tener esta visión y qué consejos podemos dar a las personas que tal vez quieran integrar una visión así a su comunicación, a su divulgación o a su periodismo, pero no saben cómo. Entonces, quisiera empezar compartiendo... sí, compartiendo esta frase con ustedes, que muchos ya conocerán porque pues es de esas que está por todos lados en el internet y que pues la vemos, ¿no? Y hasta luego no sabemos ni de quién es, pero la compartimos. Pero acá está esta gran frase de Desmond Tutu: si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor.
Y esta frase pues es muy fuerte, ¿no? Porque a veces nos gusta pensar, sobre todo pues en carreras como la ciencia o el periodismo, ¿no? Que neutralidad es lo mismo que objetividad. Y cuando leemos esta frase, pues también nos gusta pensar que nosotros no somos ese tipo de personas que nos quedaríamos neutrales ante injusticias, ¿no? Entonces, a veces esas injusticias en las que pensamos, pues justamente son pues políticas, ¿no? Como el apartheid al que se enfrentó el mismo Desmond Tutu, el régimen del apartheid en Sudáfrica, o en temas de derechos humanos, ¿no? Estamos comprometidos a que pues diferentes grupos tengan todos, ¿no? Que todos se respeten sus derechos. Pero, ¿qué pasa cuando sacamos esta frase de este contexto y la vemos, ¿no? En la situación de nuestros propios trabajos, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa neutralidad es parte de nuestro trabajo, ¿no? A veces, o creemos que es. Entonces, pues Houston, we have a problem. Y pues sí, ¿no? Tenemos esa idea, ¿no? De que la ciencia y el periodismo, y por lo tanto también a veces la comunicación de la ciencia, tiene que seguir esta lógica, ¿no? De neutralidad. Y no voy a tocar mucho, o sea, qué podríamos distinguir entre objetividad y neutralidad, pero parte del mensaje que quiero dar es que siento que muchas veces tendemos a pensar que son lo mismo y que lo que estamos comunicando tiene que caer en este reino de la neutralidad. Nos gusta usar esta analogía de que los científicos somos como Bob Ross, ¿no? Nos gusta cuando hacemos, bueno, yo ya no me considero científica, pero cuando los científicos pues hacen sus estudios, es como que están pintando sus arbolitos, les está quedando muy bonito, confiamos en sus metodologías, esos estudios terminan esos cuadros, ¿no? Pues se publican en algún lado, pero pues no siempre ven la luz, ¿no? A veces quedan enterrados debajo de miles de cuadros que van saliendo, que se van produciendo, y digamos que casi nuestro trabajo a veces somos como los curadores del museo, ¿no? Que decidimos qué cuadros se cuelgan y qué cuadros puede ver la gente en nuestras plataformas. Pero muchas veces también, digamos que nuestro enfoque justamente se va, pues, a quién tiene acceso al museo, ¿no? Justamente parte de, pues, de ser comunicadores es, pues, esta idea de que sabemos que no todos tienen acceso a la información científica que se está produciendo y parte de nuestra labor es justamente facilitar ese acceso. Pero muchas veces se deja de lado pues lo que hay detrás también, ¿no? De la construcción de estos cuadros, de los marcos que se están usando para construirlos. Entonces, y muchas veces, pues esto implica también todo un sistema de valores que nosotros en la comunicación, al colgar un cuadro, estamos transmitiendo y indirectamente estamos como fomentando, tal vez sin pensarlo mucho, pero que al final de cuentas estamos reproduciendo. Entonces, unos ejemplos que creo que son muy famosos, ¿no? De esta idea de como querer vernos neutrales en la comunicación, pues fue lo que pasó con el pobrecito de Bill Nye, este gran comunicador que se la pasaban invitándolo a CNN y lo ponían uno a uno con un negacionista climático. Y, o sea, y CNN es como esta plataforma, ¿no? Que se ve como de noticias relativamente neutral, objetiva, y entonces su idea de verse neutral y objetivo era, vamos a poner a Bill Nye y en este caso es un miembro de la Fundación Heritage, que pues, es una que ha metido muchísimo dinero a crear estudios que digan que el tabaco no causa cáncer y que justamente de negacionismo climático, etcétera, ¿no? Y este es un ejemplo, pero varias veces lo han invitado en este caso y hasta creo que el comediante John Oliver en su video de cambio climático y repitiendo lo que dijo Bill Nye justamente en este tema, dijo, para ser justos deberían de haber invitado a otros 97 científicos, porque así es como están los datos, ¿no? No debe de ser uno a uno, sino porque este señor, el de abajo, también era negacionista, dijo, para haber sido un buen debate, tendríamos que haber estado aquí parados 97 personas que estamos de acuerdo que el cambio climático es real. Y otra cosa que está pasando también es que tenemos que dentro de la misma ciencia se están dando muchos procesos
este tema me llamó mucho la atención porque no escuché mucho eco de esto cuando salió la noticia, porque pues todos, me imagino que muchos de los que están aquí presentes habrán escuchado pues toda esta teoría conspiranoica de cómo las torres de 5G son las que provocaron coronavirus, etcétera, y pues encontraron que pues es un grupo de científicos que ha estado publicando este tipo de pseudociencia en revistas de pares, de revisión por pares, y algunas como de publicistas pues grandes, pero que están publicando esta información, ¿no? Están creando, digamos, pintando estos cuadros, los están poniendo aquí en la bodega de cuadros, y aunque a nosotros no nos guste como curadores del museo, pues es información, ¿no? Que está ahí. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué podemos hacer de nuestro lado? Bueno, perdón. Ya el último ejemplo que quería dar es de un caso que me tocó a mí revisar personalmente, una historia de periodismo que hablaba sobre los efectos de la fracturación hidráulica en las personas, y digamos que la manera en la que estaba enmarcada esta noticia, bueno, esta pieza escrita, comunicaba un artículo que también así estaba estructurado, ¿no? Tenemos que la fracturación hidráulica o el fracking, pues sí, causa muertes, emite gases de efecto invernadero, incluso más que el carbón, pero habían trabajos. Entonces se crea esta falsa equivalencia donde los elementos que se están usando en un estudio se ponen al frente como, miren, estamos buscando el balance, ¿no? Lo bueno y lo malo de esta actividad. Pero podemos ver que el problema está desde dónde se enmarca. ¿Por qué tenemos que ponerlo en una balanza desde el principio? Cuando ni siquiera se está hablando de si los trabajos les dan prestaciones, si tienen seguro, quiénes son los dueños de los que se están dedicando a la fracturación hidráulica, ¿no? ¿Quién se está llevando las ganancias, en cierto modo, ¿no? O sea, se está quedando, ¿cuánto se está quedando, ¿no? De lo que se gana. Veo que aquí hay unos comentarios, pero ahorita los leo, no sé. Perdón, es que como que se me escondió el chat. Entonces sí, como que parte del mensaje que queremos mandar es qué sistema de valores estamos transmitiendo indirectamente a nuestro trabajo y por qué hay variables que se toman en cuenta en un estudio y otras no. Entonces, en el ejemplo del fracking, pues sí, solo analizaban esas 3 variables, y el periodista que retomaba esa noticia lo único que hacía era entrevistar a alguien de una escuela de negocios, ¿no? Que hablaba de impuesto al que tomar en cuenta las externalidades del fracking, pues no, iba a hacer que se invirtiera en energías más sucias. Pero ¿por qué ese periodista no hizo el esfuerzo de hablar con alguien que se dedicara a otro tema, ¿no? En parte de sustentabilidad, en parte de cambio climático? ¿Por qué no habló con personas de la misma comunidad? Entonces, creo que es importante que tomemos en cuenta, pues sí, ¿no? Justamente qué sistema de valores estamos transmitiendo en nuestra comunicación. Y a veces nos preguntan, oye, sí, pero ustedes hablan de cambio climático, ambiente, eso es como que muy evidente, ¿no? O sea, casi todos los temas, pues no puedes dejar de afuera la parte política, la parte social. Y yo lo que les contesto siempre es como que en todo hay que dar el contexto sociohistórico. No podemos desconectar la información científica, el conocimiento científico del contexto en el que se creó. Y este ejemplo me encanta darlo, es uno de nuestros videos en Planeteando y es uno de los que más me siento orgullosa, porque hablamos no solamente de, pues, de qué significa, ¿no? De qué fue esta hipótesis de la deriva continental y por qué costó tanto trabajo aceptarla después como la tectónica de placas, sino que lo posicionamos justamente en cómo se dio esa aceptación y por qué costó tanto trabajo, porque pues los mitos que se han hecho alrededor es como, es que Wegener nunca pudo comprobar, ¿no? Su hipótesis. Pero en realidad, si uno se pone a investigar la historia, pueden encontrar, por ejemplo, que este señor, ya cuando existía mucha evidencia de la tectónica de placas, ya en los años 70, 60, pues había mucha gente en las universidades con una posición buena
que había sacado muchos papers, no, con otro tipo de hipótesis de cómo funcionaba el movimiento de la Tierra, como este señor, Maurice Ewing, el punto que corrió a varias personas de su departamento porque no le gustaba que lo que estuvieran publicando contradijera, ¿no? sus resultados, ¿no? Y pues que en todo caso los nuevos resultados era confirmaba la tectónica de placas. Entonces, como que mi mensaje el día de hoy es justamente que empecemos a pensar en una comunicación de la ciencia que también considere no solo quién puede entrar al museo, sino cuáles son los marcos con los que se hace ciencia hoy en día, cuáles son las cinturas, o sea, qué consideramos como válido y quién lo está diciendo, porque si estamos viendo que hasta las mismas revistas están aceptando información que no está revisada, que no tiene replicabilidad, pues es un problema, ¿no? También de la práctica científica. Entonces, hay que comunicar también la ciencia no solo como información, sino como una práctica social, porque eso también le va a dar herramientas a las personas para que más fácilmente pues, puedan distinguir, ¿no? de las cosas que tienen sustento de las que no. Entonces, pues eso sería todo. Y si todavía me queda tantito tiempo, nada más quería leer los comentarios. Te quedan 2 minutitos y mira las preguntas que te dejaron. Ok. Gracias. Sí, gracias, Johan. Sí, hay que considerar eso. Luis, hay que ponderar bien a quién le damos voz en un medio y cerrárselo a alguien, como en este caso no es censura, exacto. Como cuando le apagaron el micrófono a Trump. En Perú, los políticos congresistas tienen la costumbre de pasearse desperdiciando opiniones infundadas y noticias falsas en programas de entrevista, ni un cuestionamiento a las barbaridades. Sí, exacto. Entonces, pues muchas gracias a todos los que aportaron con sus comentarios. Y el mensaje es ese, ¿no? No solo compartir información, sino darles las herramientas a las personas para distinguir qué información y qué valores, ¿no? Qué valores estamos transmitiendo al final en nuestra práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raiza. Yo creo que dejas el preámbulo, perfecto para la siguiente speaker de Argentina, Sofía Dottori. Bienvenida, quien es geóloga y especialista en cambio climático y también ha sido nuestra colaboradora en N+1. Bienvenida, Sofía, y el público es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí ya es de noche, 8:30, así que voy a decir buenas tardes, buenas noches. Espero que me oigan bien. ¿Se oye bien? ¿Desde qué ciudad? Sí, estoy en Lisboa, en Portugal. Así que para mí un gran honor compartir con ustedes esta mesa para debatir. Muy contenta por escuchar a Raiza porque no esperaba, veía que la temática era mucho más social, ¿no? Un contexto más político y hablar de cómo manejamos la comunicación y de repente surgieron estos tópicos geológicos y yo ya me sentí un poco más representada. Así que muy lindo eso, muchas gracias. Y bueno, en el día de hoy yo quiero compartir un estudio que he llevado a cabo. Antes que nada me voy a presentar, soy geóloga, nacida en Córdoba, Argentina, me he especializado en cambio climático aquí en España, cuando vivía en España hasta hace unos meses, y en este momento vivo acá en Portugal, pero siempre estoy muy ligada a todo lo que sucede con nuestro continente, América Latina, y por supuesto trabajé con N+1, y así he conocido a todos estos colegas maravillosos. Quisiera compartir la presentación, no sé si ahora lo puedo hacer. ¿Sí? A ver si puedo, a ver, debe ser esto. ¿Cómo se puede poner en...? Ay, no te lo puedo poner, bueno. Espérate ahí. ¿Ahí se ve? Sí, está cargando. No sé si cuando se vea me... Ahí ya se ve. ¿Sí? Perfecto. Bueno, la pérdida, el título de la presentación es Pérdida de suelo en sistema de montaña bajo escenarios de cambio climático. Como comenté hace un ratito, me especialicé en cambio climático y este es un trabajo que realicé al finalizar mi maestría.
Ya sabemos que hay un montón de información sobre lo que sucede, ¿no?, con esta crisis climática, y siempre nos preguntamos qué va a suceder, ¿no?, a nivel de todo tipo de ecosistema. El suelo, al igual que la piel en nuestro órgano, es un órgano súper extenso que ocupa la corteza terrestre y que también sufre, a pesar de que no veamos en ciertas regiones como en las montañas, todo lo que está sucediendo con respecto al calentamiento global. Entonces, cuando tenemos que empezar a pensar cuáles son los fenómenos que más atañen a la pérdida del suelo, que es la presentación, tenemos que hablar de un fenómeno que se conoce como erosión. La erosión es un fenómeno global que sucede de forma natural, pero en este momento, dado las pautas de temperatura y precipitación que estamos catalizando a partir de las emisiones antropogénicas, sucede que la erosión es un fenómeno que se potencia. Por eso traigo este trabajo, para compartir con ustedes cómo lo he llevado a cabo y cuáles fueron sus resultados. Voy a ver a la siguiente, a ver si me... Ahí está. Como lo dije anteriormente, la erosión es un proceso global. Cuando hablamos de global, lo sabemos porque los patrones de precipitación y temperatura se desencadenan en la atmósfera, y la atmósfera en sí es una esfera dinámica que no tiene límites. Es decir, la atmósfera es libre, así que todo lo que sucede en la atmósfera nos afecta a todos de la misma manera. Cuando la erosión del suelo se desencadena, está alterando los recursos naturales y en consecuencia los servicios ecosistémicos que ellos nos brindan. Como lo digo, el cambio climático en este momento está generando variaciones drásticas importantes en estas condiciones, y eso genera la catalización del modelado del terreno. Ahora vamos a ver un poco más por qué. No me lo baja, ahí está. Este trabajo entonces va a tratar de resolver cuál es la pérdida de suelo futura en la cuenca del río Bérchules. La cuenca del río Bérchules, voy a adelantar que es una cuenca que se presenta, que está en el sistema de Sierra Nevada, esto es en España, en la provincia de Andalucía, Granada. Y para llevar a cabo este estudio yo apliqué escenarios de cambio climático y el modelo RUSLE para 3 periodos, que aquí lo vemos, desde 2011 hasta el 2100, son divididos en 3 periodos, para conocer entonces cuánto es que afecta el cambio climático a la pérdida del suelo. Como objetivos, además del planteado aquí, es continuar con las líneas que ofrece los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pautados por las Naciones Unidas para la Agenda 2030, en el cual aquí, bueno, yo he mencionado los más importantes, en realidad los que se relacionan directamente con este trabajo, que es el número 6, el 15, y sobre todo acción por el clima. Cuando tenemos en cuenta que el suelo es un recurso que nos da, además de alimentos, la capacidad de producir y generar masa forestal, la masa forestal es lo más importante en este momento porque somos dichosos de contener el mayor sumidero de carbono en los continentes, que es el suelo. Independientemente de cuál es la cobertura o cuál es el desarrollo o qué tipo de bosque o qué tipo de uso se le vaya a dar, el suelo tiene el potencial de absorber carbono. Por eso es muy importante conocer, si vamos a perder el suelo, estamos entonces emitiendo carbono a la atmósfera, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucede. Aquí es un mapa simplemente para presentar dónde se encuentra esta cuenca. Para los que no conocen, Sierra Nevada es un espacio natural, ya es declarado reserva, y es el segundo macizo de mayor altitud después de los Alpes en Europa Occidental. Este sector es muy interesante porque, más allá de que pude visitarlo, es una región con un clima mediterráneo, es decir, hay una aridez relativa y una fuerte insolación. Por lo que cualquier variación mínima en los valores de temperatura y precipitación tiene un efecto súper grave, porque el clima mediterráneo es un clima de por sí árido. Entonces, si cambiamos los patrones de precipitación, los efectos van a ser mucho más rápidos de ver. Por lo tanto, yo considero que esta cuenca puede ser un ejemplo para otros sistemas montañosos que estén bajo los mismos patrones de temperatura.
Para llevar a cabo el estudio he utilizado la herramienta KERDOC. Es una herramienta que en este momento está en versión beta, ahora mismo del 2020, que ha sido desarrollada por la Junta de Andalucía. Tuve el agrado de conocer a la gente y trabajar con ellos a partir de la Universidad de Sevilla y conocer esta herramienta y poder consultar estos datos. Estos datos a mí me dan la pauta de qué va a pasar desde el 2011 hasta el 2100. Hay un patrón de referencia del cual ellos comienzan a trabajar desde el 2000, y acá podemos ver que tanto la temperatura media anual como la precipitación media anual sufren alteraciones interesantes. La temperatura media anual aumenta y la temperatura y la precipitación media anual comienza a disminuir y luego repunta un poco. Entonces, esto es lo que se pronostica para el clima mediterráneo en España. Con la base de datos, aquí en esta figura se puede observar qué es lo que ellos pronostican, ¿no? Cómo va a aumentar la temperatura, y aquí cómo las precipitaciones van a sufrir sus caídas. Teniendo en cuenta el patrón que se venía estudiando desde 1961 hasta el 2000, este histórico de referencia, que es el que ellos llaman, sabemos ahora entonces que lo que se pronostica, que son estos nuevos aportes, las lluvias entonces se van a reducir en un 5,6%, en un 15,8% y en un 12,4% respectivamente a ese patrón. O sea, fíjense que hay una caída considerable en los aportes de lluvia. Para este trabajo se han utilizado imágenes satelitales del sector con una resolución muy elevada, y he procesado todas las imágenes con sistemas de información geográfica. A lo que voy, esto es muy importante para mí destacar porque la tecnología que hoy tenemos para llevar a cabo estudios en sectores de alta montaña, que por supuesto muchas veces no se pueden visitar, nos permite conocer resultados de resoluciones a nivel píxel. Es decir, yo puedo calcular cuál va a ser la erosión del suelo por hectárea o incluso menos, conocer una parcela mucho menor, gracias a la potencia de la tecnología con la que hoy contamos. A esta información, que son distintas capas que he analizado de forma, como dije, algorítmica, y después los he pasado a sistemas de información geográfica, los he aplicado en un modelo que se conoce como RUSLE, que es la ecuación revisada de la pérdida del suelo, y que se compone de distintos parámetros que ahora los voy a explicar. El primer factor es el factor de erosionabilidad, que indica cuál es la susceptibilidad de la pérdida del suelo, o sea, de la pérdida de partículas según el tipo de suelo. Esto se conoce a partir de los mapas mundiales de suelo, y tenemos distintos tipos. En este caso, esta cuenca en particular, mayoritariamente tiene este tipo de suelo: cambisoles, éutricos y dítricos. El factor topográfico es el segundo factor, tiene que ver con la topografía, es decir, con lo accidentado que es el sector montañoso, y en este caso, como se puede observar aquí, el sector céntrico, que coincide justamente con la confluencia de los ríos, es donde vamos a tener un mayor valor topográfico, y esto implica una mayor erosión. La cobertura. El factor de cobertura es justamente el uso que se le da a la tierra. En este tipo de sectores, en Sierra Nevada, mayoritariamente predominan matorrales y pastizales. Y esto es interesante destacar porque son sumideros muy importantes de carbono. Estamos hablando que pueden contener desde 56 hasta 163 toneladas por hectárea. Sin embargo, este sector también es habitado, y se dedican las comunidades que están allí también destinan ciertas porciones de esta superficie a lo que es bosques, es decir, reforestan, también generan cultivos de vid, de almendros, es decir, secano, etc. Y esto también tiene que ver mucho con el tipo de pérdida de suelo que vamos a tener después. Finalmente, esto es lo más interesante. Si nosotros sabemos cuáles son los pronósticos mensuales de precipitación a lo largo de todo este periodo, podemos conocer con exactitud cuál va a ser el factor de erosividad. Y el factor de erosividad, que se calcula a partir de estas fórmulas, que las matemáticas a veces no son para nada divertidas, pero sí son muy eficientes, nos puede dar el valor de capacidad que tiene la lluvia para erosionar. ¿Bien? Y lo tenemos para los 3 periodos.
Ahora sí, los resultados, que esto es lo más importante de todo el estudio. Como ya sabemos, vamos a tener 3 mapas de erosión, porque yo dije que son 3 periodos de tiempo hasta el 2100. En este sentido, el primer periodo es el que tiene una mayor erosividad, porque justamente las lluvias van a ser las que más elevadas se pronostican. Y lo que podemos ver aquí, que este sector que estoy aquí señalando, es el sector en donde se combinan 2 cosas muy importantes: el factor topográfico y el uso del suelo. El uso del suelo en este lugar se lo da a los pastizales, es decir, para el pastoreo, y además para el cultivo de secano, que son cultivos de almendro, de vid, de olivos. Esto genera que la erosión del suelo sea mucho más elevada y queda insigne en los 3 periodos, lo van a ver también así en los siguientes. Claro que este estudio está considerando factores constantes, como es el uso del suelo, pero lo que estamos ahora analizando es cómo la precipitación va a potenciar esos patrones que ya se están utilizando, es decir, el uso del suelo que se le está dando, si no generamos prácticas de manejo distintas. Entonces, la mayor preocupación es en este periodo, al 2040, es decir, es a corto plazo. Al 2070 hay una disminución, disminuye un poco el grado de erosión, tenemos valores más bajos, siempre se calcula la erosión del suelo en toneladas por hectárea y año, y fíjense que estos valores más elevados que yo mencionaba superan las 200 toneladas por hectárea y año, es decir, superan los límites que son reconocidos como tolerables por la FAO. Sierra Nevada, entonces, es uno de los ejemplos que, por lo que estamos vislumbrando, va a padecer muchísimo el cambio climático si no se logra reducir el aumento a los 2 grados centígrados que se ha propuesto. Finalmente, gracias a que al final, en el último periodo, las temperaturas, si bien siguen aumentando, las precipitaciones son menores, tenemos que la escorrentía y los efectos erosivos también se reducen un poco. Pero, sin embargo, el cambio climático es un fenómeno que ataca por todos lados, es decir, si tenemos precipitaciones elevadas, pero no tenemos precipitaciones, no significa que no vamos a tener erosión en el suelo. Lo que sucede en el suelo es al contrario. Si no hay humedad y hay mucha precipitación, la deshidratación va a ser totalmente prominente, cada vez mayor. Y esto genera que el suelo, además de perder el carbono y su humedad, pierde la cohesión, es decir, sin humedad no hay cohesión de sus partículas y con ello puede ser mucho más susceptible de ser erosionado por otros fenómenos, como pueden ser vientos, tormentas huracanadas o incluso eventos extremos como son las tormentas aisladas, típicas de lo que está sucediendo en este momento por el cambio climático. Como conclusión, si bien esto es un estudio científico que quizás no aborda en este momento temáticas sociales o de la tónica que estamos manejando, quiero aclarar que esta es la forma en que nosotros, los especialistas, comenzamos a ver cómo nos podemos acercar a entender lo importante que son los recursos para las comunidades, para las poblaciones. La tasa de erosión en este estudio en sí, como ya dije, va a disminuir porque las precipitaciones disminuyen, pero el aumento de temperatura va a generar una aridificación. Si hay aridificación, esto se traduce en una pérdida interesante para nosotros porque nos atañe en lo que es biodiversidad, en lo que es producción de alimentos. Es decir, el perjudicado directo somos las especies. Y el recurso edáfico es algo que no se está planteando debidamente en cómo manejarlo para su cuidado, especialmente en alta montaña, donde, claro, no tenemos ese acceso, mayormente no vivimos allí, pero sin embargo es la cuna de los sistemas hídricos, allí nacen los grandes ríos, sus efluentes, es decir, que los sistemas de montaña son los puntos claves para el ciclo del agua. Finalmente, en este caso en particular, decir que cuando tenemos cultivos leñosos, que en este caso, como comenté, el almendro, los olivos, y esto afecta a la inestabilidad del suelo, se tienen que tomar prácticas de manejo que son posibles, como por ejemplo serían implementar cubiertas vegetales. Un minuto. Perfecto. Y para que quede
bastante gráfico lo que vendría a ser el daño que significa el cambio climático de la forma en que se está pronosticando. El 39% de la superficie de esta cuenca va a superar los rangos de erosión tolerables a nivel mundial para los sistemas de alta montaña. Es decir, es muchísimo. Y creo que es muy importante traer a colación que a pesar de que no se habla de lo que sucede en esas altitudes, allí es donde desde donde se desencadena un montón de fallas en lo que vendría a ser donde vivimos, en las partes más planas, en las ciudades, porque de allí viene el agua que nosotros consumimos. Así que, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y continuamos con nuestro programa. Y no nos puede acompañar nuestro colega Andrew, pero nos deja un mensaje sobre 5 tips para buscar recursos en el periodismo. Vamos a ver. Me van a decir si se escucha. Buenas tardes todos y todos. Mi nombre es Andrew White, soy un periodista en ciencia y australiano radicado acá en Medellín. También soy un miembro de la Junta Ejecutiva de la CPS. Hoy estoy enviando un video porque si todo va plano, va por mi plan, estoy por una playa en algún lugar, pero yo quería darte 5 tips para buscar recursos para hacer tu periodismo en ciencia, porque sin plata es muy difícil de hacer buen trabajo. Listo, entonces hay 5 diferentes cosas que voy a compartir. El primero es el freelance. Soy un freelancer y que más o menos hago es enviar correos a editores en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Y yo le pregunto, mira, tengo un pitch, tengo esa historia que quiero hacer, ustedes van a pagarme. Y a veces ellos también pueden asistir con viajes. Por ejemplo, yo hice una historia por el Telegraph de Reino Unido y ellos pagan boletos y hotel a Macao. Esa es la única vez que eso pasó, pero es posible. Más o menos la cosa sobre freelance es que es más o menos un trabajo, no es algo adicional y usualmente que ganas es con un margen de ganancias. Entonces, eso es una manera de hacerlo encima de tu trabajo usual, en que puedes ganar en dólares o libres y recibir este plan. Ok, segundo, en adición a freelance hay premios. El primer es los premios nacionales. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos los premios Gabo por la Fundación Gabo, y ellos tienen categorías de empleatismo y otras así. Entonces, puedes buscar por las diferentes fundaciones y diferentes publicaciones que tienen premios para esto. Entonces, vas a tomar algo que ya has escrito usualmente y subir esto como un trabajo que debe estar con recognición. Entonces, usualmente hay un premio de usualmente dinero, pero también puede ser viajes, becas, así. Entonces, no únicamente son premios nacionales, también hay premios internacionales. Por ejemplo, el premio Kavli es un premio de periodistas en ciencia y ellos lo ponen cada año. Entonces, cuando estás buscando los premios es muy importante mirar 3 cosas. 1, la fecha, cuándo va a cerrar, porque si pones después, si subes después no
lo vas a lograr. Segundo, la criteria. A veces hay un criterio de idioma, por ejemplo, algunos premios están solo en inglés o solo en español. Y tercero, tienes que buscar si hay, si ya tienes una historia que está bien para esto. Listo. Entonces, esos son freelance, premios nacionales y premios internacionales. El número 4 es los grants, subconcesiones, creo es la palabra. Pero más o menos un grant hay una organización que tiene algo de dinero, usualmente es una organización no gobierno, pero también puede ser un gobierno que dice, mira, queremos más historias sobre este tema. El ejemplo más famoso internacional es Nat Geo, como la Geografía Nacional, National Geographic, y ellos dan tantas becas para reportar historias. Pues la diferencia entre un premio y un grant es que con un grant tienes que aplicar para este dinero para construir algo o para escribir algo. Un premio es una recognición del trabajo ya has hecho y el grant es algo que lo haces en que puedes hacer mejor trabajo. Pero, en fin, los dos van a enviarte dinero. Listo. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo de grant es desde Inquire First, que yo envié al grupo ACPS hace un mes, creo. Y esto es donde había un $3,000, casi 10 millones de pesos, creo, para hacer una historia en un tema en particular. Entonces, ¿qué son las cosas importantes sobre grants? Uno es que tienes que buscarlos porque por muchas ocasiones solo vas a escucharlo después de la fecha ya vencido. Entonces, es importante que siempre estás buscando hacer oportunidades, grants, becas, búscalos. Y la ACPS, el grupo de ACPS de WhatsApp es una fuente de esto también. Listo. Entonces, segundo, tienes que mirar bien la aplicación, porque más o menos tienes que construir un documento que muestres que eres la persona perfecta para hacer esto. Debo notar que es difícil, pero no es imposible. Porque es tanto dinero, ellos van a querer, van a atraer muchas aplicaciones. Entonces tienes que mostrar que eres la persona. Entonces, que quieren elegir. Entonces, otro trabajo, tienes que mostrar las cosas que realmente están mostrando por qué eres el experto, por qué tu historia de trabajo es de propiedad. Entonces, voy a darte un ejemplo. Yo apliqué un grant de reportar en la Amazonía. He estado en la Amazonía antes y puedo demostrar que ya tengo los contactos, ya sé el terreno, ya sé logística. Y esto puede mejorar. Después de, eso fue en marzo, pero ya sabemos que la pandemia llegó. Pero ahora sí hay más becas para investigar cosas en la Amazonía porque los gringos como yo no pueden llegar desde Nueva York o Londres para reportar en estos lugares. Entonces esto es una oportunidad de aplicar a este grants para decir ya estamos radicados y podemos llegar a estos lugares, ya tenemos los contactos. Ok, ya es
9 minutos, entonces yo quiero cerrar por recordarte los 5 diferentes maneras en que puedes buscar recursos. Uno es freelance. Si estás trabajando en su mismo trabajo, haciendo algo más como comunicaciones, todavía puedes hacer freelance, pero tienes que decir si tienes conflicto de interés. Por ejemplo, yo estuve trabajando para una empresa de relaciones públicas en Australia, pero también estuve escribiendo para una revista. 2 y 3 eran los premios. Los premios están para una recognición de trabajo, pero también para lanzar una carrera. Si tú puedes ganar un premio, eso es recognición. No es necesario que ya tienes premios para ganar más premios. 4 y 5 eran los grants. Entonces, subconcesiones, todavía no puedo pronunciar esta palabra. Muchísimas gracias para todos los que participaron en esta sesión. Vamos para la siguiente. En otro link vamos a estar con Manuel Lino de México, con Michelle Soto de Costa Rica, con Nadia Politis de Chile. Así que muchas gracias y recuerden, este es el Foro de Periodismo Científico, edición latinoamericana. Un abrazo.